Saludamos al diputado Nicolás del Caño para más noticias América Tucumán. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, el gusto de tenerlo acá. Seguramente está finalizando un año muy complicado, muy agitado, con esta pandemia que ha cercado al mundo y Argentina no fue la excepción. Antes de ir al tema, ¿qué balance hace de lo que se ha vivido hasta el momento? No, bueno, me parece que ha sido realmente como marcaba, ¿no? Un año muy difícil, sobre todo para los sectores populares, que tuvieron que soportar, además de esta emergencia sanitaria, un aumento del desempleo, tuvieron que soportar rebajas de salario, tuvieron que aguantar la mayor precarización y flexibilización laboral, que muchos empresarios aprovecharon la pandemia para imponer peores condiciones de trabajo. Y bueno, en ese marco creo que el gobierno ha tenido una clara opción de priorizar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con el cual ahora está negociando, y con los especuladores privados, a los que llegó a un acuerdo muy beneficioso para ellos, ¿no? Tengamos en cuenta que entre la primera oferta del ministro Guzmán en abril a cuando se termina de cerrar el acuerdo unos meses después, luego de haber realizado algunas reuniones de Zoom, estos especuladores se llevaron 17.000 millones de dólares más de lo que se había propuesto inicialmente por parte de Argentina, ¿no? Y eso creo que a lo largo de esta pandemia se ha visto, ¿no? Como el gobierno tuvo firmeza para ajustar a las jubiladas y a los jubilados, a quienes perciben la asignación universal por hijo y el IFE, que ahora el IFE se ha eliminado, la asignación universal por hijo tiene recortes para el 2021, y obviamente los trabajadores estatales que recibieron paritarias a la baja, trabajadores informales que se quedaron sin empleo. Digo, ¿no? Me parece que ha sido en ese sentido un año donde se ha visto una situación difícil que ha cargado sobre sus espaldas el pueblo trabajador, ¿no? Diputado, ¿qué análisis se hace desde su banca acerca de la movilidad jubilatoria, el proyecto que se va a tratar? Bueno, mira, nosotros hemos presentado un dictamen de minoría donde planteamos el rechazo a esta ley que propone el gobierno y una propuesta que venimos realizando hace tiempo desde el Frente de Izquierda con un proyecto integral en relación al tema jubilatorio, ¿no? En primer lugar, hay que decir que siempre que la movilidad jubilatoria puede dar alguna mejora a las jubilaciones, los gobiernos echan mano a modificarlas, ¿no? Recordemos el gobierno de Mauricio Macri hace 3 años que impuso una reforma previsional, un recorte de 100.000 millones de pesos en aquel momento, con una sesión escandalosa, con represión. Y bueno, este año la suspensión de esa movilidad, que por primera vez, después de haber perdido 20 puntos casi bajo el gobierno de Cambiemos, iba a darle a los jubilados una recuperación leve, pero recuperación al fin. Alberto Fernández apenas asumió, recordarán ustedes, con la ley esta denominada de solidaridad, suspendió esa movilidad y otorgó aumentos por decreto que, si lo tomamos anualmente, fueron un recorte de casi también 100.000 millones de pesos, 98.700 millones si no recuerdo mal, y esto, con un criterio se ha hecho de que en realidad el solidario ha tenido que ser el jubilado que cobraba 20.000 pesos en diciembre, muy por debajo de la canasta básica que necesita un jubilado, y ha tenido que ser solidario según el criterio del gobierno con quien estaba aún peor, ¿no? Sin embargo, si vos tomás de conjunto todas las escalas de los saberes jubilatorios, han tenido un aumento inferior al que estipulaba la movilidad macrista, que era del 42% este año. Y recordemos que en realidad Mauricio Macri pensaba que ese cambio de la movilidad lo iba a beneficiar porque apostaba a bajar la inflación, ¿no? Entonces, el hecho de que la inflación se le haya disparado termina generando esta situación este año.
y es un discurso que uno escucha de parte, por ejemplo, del ministro Moroni cuando estuvo en el plenario de comisiones, que le da la razón a aquellos sectores liberales que sostienen que el problema de la inflación son los aumentos de las jubilaciones y los salarios, ¿no? Porque dicen que hay que desindexar la economía, es decir, desenganchar las jubilaciones con respecto a la inflación. Y acá lo que habría que desindexar es la ganancia de los bancos, de los grandes grupos económicos, que nunca se tocan, ¿no? El presidente al final en esa promesa que dijo, bueno, si tengo que elegir entre los jubilados y los bancos, voy a elegir a los jubilados. Bueno, eligió a los bancos, que siguieron ganando, y los jubilados fueron ajustados. Pero llama la atención un elemento, digo, en este debate, que es la defensa acérrima por parte del oficialismo de su negativa a incorporar una cláusula de garantía en esta fórmula que contemple la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta fórmula que sostiene el oficialismo, que tiene un componente de salario, del índice de salarios, y otro componente ligado a la recaudación, con un tope de que los aumentos no pueden superar el 3% de la recaudación, si esa fórmula diese aumentos por debajo de la inflación, como ya sucedió, por ejemplo, en el 2014, cuando se aplicó esta fórmula y hubo una fuerte devaluación, alta inflación, y los jubilados perdieron 14 puntos, en aquel momento estaba todavía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o ya bajo el gobierno de Macri en el 2016, 2017, que también esta fórmula significó una pérdida para los jubilados en un contexto inflacionario de alta inflación, inclusive en estos casos combinado con recesión, ¿no? Con caída de la actividad económica. Bueno, esta situación es una cláusula de garantía, podría contemplar que si esta fórmula da por debajo, automáticamente se aplique un aumento que ponga un piso, que no puede ningún haber jubilatorio ni la asignación universal por hijo puede quedar por debajo del aumento de la inflación a lo largo de un año. Bueno, la negativa del gobierno a incorporar esta cláusula tiene que ver con una voluntad de ajustar a los jubilados y con un criterio fiscalista, es decir, sí, que está pensado en función del gasto público, por lo que exige el Fondo Monetario Internacional, y no está pensado en función de lo que se conoce, digamos, en cuestión previsional como la suficiencia del haber, es decir, que el haber jubilatorio, la jubilación que percibe un adulto mayor después de haber trabajado toda su vida, sea satisfactoria para cubrir sus necesidades, ¿no? Hoy estamos en 36% las jubilaciones mínimas de lo que debería ser una canasta básica de un jubilado, según lo que estima la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que calcula alrededor de 49.000, poco más de 49.000 pesos esta canasta básica, y bueno, la jubilación mínima de 19.000 pesos ronda un poquito más de un tercio de esto, lo cual es una situación insostenible. Vos me preguntabas por la pandemia, bueno, ni siquiera el hecho de que hayamos tenido una pandemia donde los adultos mayores son el principal grupo de riesgo modificó esta idea ya en diciembre del año pasado de ajustar a jubiladas y jubilados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros planteamos una salida más, por supuesto, en primer lugar, la recuperación de lo que se perdió con Macri y este año de gobierno de Fernández, para recomponer inmediatamente el haber y apuntar a que se solucione el problema de fondo, que es el de financiamiento del haber jubilatorio, restituyendo aportes patronales y contribuciones patronales, planteando el blanqueo de los trabajadores y trabajadoras, porque al no estar registrado no se hacen los aportes y eso es responsabilidad del empresariado, y al mismo tiempo impuestos a los grandes grupos económicos para que todo el sistema previsional sea realmente sustentable, ¿no? Porque acá no hay un problema de que no es sustentable y siempre se habla como una cuestión natural. Acá hay un problema que ha sido desfinanciado el sistema previsional durante años y bueno, se trata, digamos, de dar una salida para que realmente los que trabajaron toda su vida tengan la jubilación que se merecen, ¿no? Diputado, muchas gracias por su tiempo, clara la explicación. El asunto es que los jubilados tengan el reconocimiento que merecen. Un abrazo y seguramente mantendremos el contacto acá con Tucumán. Que esté bien. Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo para ustedes y todo Tucumán. Hasta luego.